En 2011, la revolución de la primavera árabe se propagó por Oriente Próximo. Todo cambio social tiene un costo. En Cuba nosotros hemos estado pagando el costo de no hacer el cambio social durante 62 años, yéndose nuestros mejores cubanos, los más emprendedores, pasando hambre, necesidades, con una libreta de abastecimiento, robando para poder sostenernos, porque el salario que nos ha pagado el gobierno nunca ha alcanzado para satisfacer las necesidades, y no al 100%, ni tan siquiera un 50%. Nos ha costado separación de familia, muertos en el estrecho de la Florida y en otras travesías riesgosas por Centro y Sudamérica. Y ahora nos asombramos del costo que se ha pagado el 11 de julio. No, el 11 de julio apenas es algo de lo que llevamos pagando durante 62 años todo el pueblo de Cuba. Y aquí lo demuestran estas revoluciones. De Túnez a Egipto, Bahrein y Siria. Durante más de 50 años, un discreto erudito americano ha ayudado a los pueblos a derrocar a sus dictadores. Sus tácticas de resistencia no violenta se han utilizado en Serbia, Ucrania o Irán. Ser considerado una amenaza por un tirano es un motivo de orgullo. Significa que somos eficaces, que somos relevantes. Esta es una historia sobre el poder de la gente para cambiar el mundo y sobre el hombre que está detrás de todo ello. Las tácticas de Gene Sharp se están poniendo en práctica en las calles de Siria ahora mismo mientras hablamos. Requiere un sacrificio, pero un sacrificio definitivo. Habría que valorar el costo durante todos estos 62 años y el costo momentáneo que puede suceder en una protesta masiva que concluya con la libertad de Cuba, la liberalización del régimen castrocomunista, con quitarnos, con sacudirnos la dictadura de encima. ¿Qué viene después? ¿Vale la pena? Yo creo que sí vale la pena. Por eso hago estas reflexiones, a riesgo de el encarcelamiento o quién sabe lo que me pueda suceder, pero aquí estamos para valorar, para instruir, para educar cívicamente al pueblo. Siempre en el curso de la neoviolencia, alcanzar la extinción de la dictadura mediante la no violencia, y sí podemos, está demostrado que podemos. La libertad alcanzada por toda esta serie de revoluciones de países ha demostrado que se puede alcanzar la extinción de la dictadura por métodos no violentos. Solamente tenemos que centrarnos todos, la sociedad civil, en instruir, en dar conocimiento al pueblo de todos los métodos de la lucha no violenta. Me llamo Gene Sharp y este es mi trabajo. ¿Cómo describiría su trabajo? Describir mi trabajo siempre ha sido un problema. Principalmente intento comprender la naturaleza y el potencial de las formas de lucha no violentas para socavar dictaduras. Esta es una técnica de combate. Es un sustituto de la guerra y de cualquier otro tipo de violencia. Otra mañana más aquí en Cuba. Realmente siguen siendo hermosas. Pero como dijo en uno de sus poemas, Neruda, es uno de los momentos más tristes de mi vida. Sí, continúo trabajando por la libertad y de verdad que esto me apasiona porque no puedo vivir sin hacerlo. La dictadura ha hundido al país, continúa hundiéndolo, y nosotros, los cubanos,
permitimos que así sea. Huimos y le entregamos el país. Hablamos de lucha contra la dictadura y no hacemos lucha contra la dictadura. Sencillamente destacamos nuestras necesidades, pero no enfrentamos realmente a la dictadura. He tenido momentos muy tristes. Este es uno de los más tristes. Pero aquí estoy y seguiré estando debajo de estos árboles que sembré, que he visto crecer, que se parecen mucho a aquellos donde yo nací, aquel monte exuberante en medio de la sabana, que la revolución de Fidel Castro y su Partido Comunista se encargaron de incinerar, junto con la identidad de los cubanos, junto con la dignidad, la honestidad, la honradez, el valor, la moral. Toda la revolución de Fidel Castro lo fue incinerando. Y por eso es que hoy los cubanos han perdido el concepto de patria, de identidad con su nación. La juventud solo lo que quiere es escapar, ir tras el materialismo. Y no digo que tener cosas sea malo, sino de la forma que las obtienes. Sus marcas distintivas pueden verse en revoluciones en todo el mundo. Bueno, esta es la realidad y esta es mi tristeza por todo lo que le sucede al pueblo de Cuba. Y voy a decir como dijo Cristo: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Los libros de Jin contienen 198 métodos de resistencia no violenta. Los famosos 198 métodos parecen haber tenido una extraordinaria respuesta. Son simplemente los 198 métodos específicos. Estas formas de rebelión son el boicot económico, la desobediencia civil, las protestas. Son la contrapartida a los diferentes tipos de armas y bombas militares, a la lucha militar. De esa forma tienen algo distinto a la violencia y la guerra, y siempre lo tendrán. Y tenemos una tarea que cumplir, una enseñanza que propagandizar, que llevar a la realidad de hechos en la lucha no violenta. Mientras estudiaba en Oxford, Jin tuvo su momento eureka, un nuevo análisis sobre el poder de la gente para derrocar a un tirano. Si puedes identificar las fuentes del poder de un gobierno, como la legitimidad, el apoyo popular, el apoyo institucional, entonces sabrás de qué depende la existencia de esa dictadura. Y puesto que todas esas fuentes de poder dependen de la buena voluntad, la cooperación y la obediencia de la gente y las instituciones, tu trabajo es bastante sencillo. Solo tienes que reducir ese apoyo, esa legitimidad, esa obediencia, y el régimen quedará debilitado. Si eliminas esas fuentes de poder, el régimen caerá. Uno de los más fuertes pilares que sostienen hoy en día aún la dictadura es el miedo.
Fidel Castro, cuando bajó de la sierra, y aún en la misma sierra, se encargó de potenciar el miedo. Lo sembró, lo cultivó, lo enraizó en la naturaleza del cubano. Y hoy aún los que están fuera del alcance de la dictadura no se pueden librar del miedo. Solo la capacidad de razonamiento, de lógica sobre el progreso, pueden liberar al cubano del miedo, el conocimiento. Pero es que el cubano tiene tan restringida la lógica del razonamiento correcto que no alcanza a esa liberalización. Y unos minutos después de habernos sentado, un caballero de baja estatura y voz amable tomó la palabra y dijo: me llamo Gene Sharp y nos hemos reunido aquí hoy para discutir sobre cómo tomar el poder político y negárselo a otros. Yo digo que la lucha no violenta es lucha armada. Y tenemos que arrebatar ese término a los defensores de la violencia, que intentan justificar con palabras bonitas ese tipo de lucha. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. Un tipo de lucha más poderosa contra la opresión, la injusticia y la tiranía. Me pregunto, nosotros, la sociedad civil, hemos sido capaces de aplicar los métodos de la lucha no violenta. Hemos sido capaces de instruir, de dar conocimiento a las fuerzas sociales que necesitamos para una protesta masiva, como sucedió en varios de estos países de Europa. Creo que no, que hemos trabajado muy poco en eso, imbuidos por los egoísmos políticos, las ambiciones personales, el liderazgo, el protagonismo. Nos ha un poco que cegado el centrarnos, entregar al pueblo una educación cívica y conocimiento de la lucha no violenta lo suficiente como para que una protesta no se apague como se apagó la del 11 de julio. Como dice Gene Sharp y todos estos análisis políticos, hay que tener una estrategia, hay que tener un objetivo, una estructura y estar preparado para los inconvenientes del proceso en toda la lucha no violenta. ¿En qué ha radicado que estas revoluciones que nos enseñan estos documentales no fracasaron? Cuando un pueblo es oprimido, ¿qué puede hacer? Ferdinand Marcos, Augusto Pinochet, Wojciech Jaruzelski, Slobodan Milosevic, P.W. Botha. Dictadores poderosos y despiadados, con una cosa en común: su poder fue destruido por una resistencia civil no violenta. ¿Cómo gobernantes tan poderosos son derrocados? Ocurre cuando la gente se une para resistir el poder de la represión. En Filipinas lo llamaron poder popular. Comúnmente se llama resistencia civil. Es un arma no violenta que la gente corriente puede usar contra los gobernantes represivos. Para la resistencia civil hace falta mucha gente, pero no se trata solo de cantidad. El problema es que las acciones no violentas no reconocen la necesidad de tener una disciplina férrea, entrenamiento, estrategias, planificación, reclutamiento y hacer todo lo que un movimiento requiere. Esto no ocurre espontáneamente, debe hacerse en forma sistemática. ¿Cómo comienza? Cuando la situación se torna intolerable, la gente se organiza. A veces, los dirigentes sindicales dan el primer paso, o los grupos de derechos humanos, o las organizaciones religiosas.
o todos trabajando juntos. Primero que se centraron en una masividad, compactando las fuerzas sociales, no llevándola a un mismo programa político, sencillamente uniendo objetivos comunes, afectaciones que sufrimos todos en general, decisiones y programas gubernamentales que afectan, que entorpecen el progreso de la nación, el desarrollo del ser humano como ser humano. Y aquí estamos ahora, toda la sociedad estancada, esperando un estallido social sin una dirección concreta. El pueblo con desconocimiento casi total de cómo aplicar su fuerza, de cómo encauzar su descontento. Así es fácil de dominar, de controlar la sociedad que se rebela, que exige sus derechos. Porque en Cuba se trata nada más de exigir nuestros derechos, los derechos que por condición humana nos corresponden a todos por igual. En la lucha, lo principal es llamar la atención. Luchar en un rincón donde nadie te presta atención es un esfuerzo inútil. Si luchas, debes atraer toda la atención que puedas a tu causa. Al principio, los grandes problemas son la apatía y el miedo, y la impresión de que el adversario es invencible. En Chile, a la oposición pro democracia le tomó 10 años superar estos obstáculos. De acuerdo. Entonces, ¿cómo organizo las protestas? La protesta pública puede ser muy efectiva, pero es una pequeña parte de la resistencia civil. Solo una entre cientos de tácticas. Las marchas y protestas pueden ser un error si no estás preparado. La policía y fuerzas del orden pueden fácilmente dispersar una acción pública. Cientos de personas, incluso miles, en la calle no son una amenaza para el poder autoritario. Pero una protesta callejera te pone a ti y a los que te apoyan en riesgo. Si no has organizado un movimiento de verdad masivo, podría parecer que eres inefectivo o insensato. Si las protestas masivas no, ¿entonces qué? Debes decidir. Las opciones son casi ilimitadas. Conversas, debates y planificas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo y por qué? Desarrolla una estrategia que lo una todo. Calcula tus riesgos. Los paros y boicots pueden ser acciones poderosas que involucran a muchas personas y sin exponerlas al gas lacrimógeno, golpizas y arrestos. La situación permitió que la comunidad entera participara en el movimiento. Todos pueden participar. Los niños pueden participar, las mujeres, los hombres, gente joven, gente vieja. Todos pueden tomar parte en esta labor. ¿Cómo podemos liberar la mente del miedo? Ocupando ese espacio con otra forma de ver un poco la vida. El cubano es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier acto, por denigrante que sea, cualquier violación inclusive de las leyes cubanas, por no enfrentar la política del gobierno o por no enfrentar al gobierno, al régimen. Es un miedo que lo ocupa todo, pero realmente no ocasiona el daño que se puede presentir. Es como un fantasma que es constante y parece gigante. Ese es uno de los pilares más poderosos que ha tenido la dictadura. Puedes tener razón. Una estrategia no violenta podría no tener éxito contra todo oponente. Mucha gente duda que pueda funcionar contra los oponentes realmente brutales o autoritarios. Pero el movimiento Solidaridad en Polonia tuvo éxito mientras se encontraban apostados ahí 70.000 soldados soviéticos. La junta militar de Pinochet fue derrotada. En Sudáfrica,
La acción masiva apoyada por la presión internacional obligó al régimen del apartheid, uno de los más brutales, a negociar. La resistencia civil ha tenido éxito en muchas situaciones que parecían casos perdidos. De hecho, fue la organización masiva la que provocó el cambio en Sudáfrica. Fue la organización masiva finalmente que presionó al Estado para implementar cambios y condujo al punto muerto, el impasse, donde el Estado ya no fue capaz de responder. ¿Qué pasa si mi adversario usa la violencia? Debes anticipar el uso de violencia. Tu adversario no se rendirá mientras controle la policía y las fuerzas de orden. Lo que se impone por la violencia deberá ser defendido con la violencia. Por eso pensamos que la violencia es el recurso de los débiles porque no tienen argumentos, no tienen autoridad moral. Por lo tanto, lo que se logra por la violencia deberá ser defendido con la violencia. Pero las tácticas violentas no detuvieron a la oposición en Chile, Polonia, Serbia, India y otros lugares. Cuando las autoridades usan la fuerza contra activistas no violentos, el resultado podría no ser el que intentaban. El principal error cometido por el régimen fue que amplió el círculo de los reprimidos. Por eso fue contraproducente esta represión. Porque fue como la tercera ley de acción y reacción de Newton. Cuando se aumenta el nivel de represión, la resistencia también aumenta. Otro de los pilares es los Estados Unidos a 90 millas. Yo diría que es un pilar base. Fidel Castro se dio cuenta bien temprano de esto, que a 90 millas tenía como un gran basurero donde botar todo lo que podía obstaculizar su gobierno, su dictadura, su revolución. Y así lo ha empleado. Claro, a él no le importó nunca que dentro de todo eso lo que votaba, que estorbaba la revolución, eran los talentos, los mejores cubanos, los más emprendedores, los que querían evolucionar económicamente y querían también hacer progresar la nación. Pero ahí estaba el norte, y está el norte, porque esta continuidad de castrocomunismo también está haciendo lo mismo. Descarga en el norte todo lo que le puede obstaculizar el progreso, no el progreso de la nación, sino el progreso de la dictadura como dictadura, y continúan con este tráfico humano, el más grande que ha existido en la historia de la humanidad. 62 años de tráfico humano, cubano. Ese es el pilar más fuerte en el cual se sostiene la dictadura. Es un negocio bien sucio, burdo, inescrupuloso entre los dos gobiernos, en medio del pobre pueblo, deshecho, desesperado, estrangulado, que cree ingenuamente que huyendo del problema resuelven el problema. Claro, los que más sufrimos esto somos aquellos pocos que nos duele Cuba como nación, que nos duele ver cómo convierten el progreso en una loma de basura, de desperdicios, como hay tantas en la ciudad. Luego, todo desde allá, porque desgraciadamente Miami sostiene una gran parte de la economía de este país. Una por la programación dictatorial y otra por la necesidad de las familias.
Ese es uno de los pilares fundamentales del sostén de la dictadura y hay que de alguna forma, sin quitarlo, dejar que sea efectivo la efectividad para el régimen. Y el régimen aprovecha para incrementar o aumentar la migración hacia los Estados Unidos. No pone en crisis los Estados Unidos. Continúa poniendo en crisis, pero a la nación cubana, o sea, al progreso de la nación cubana. Aquí el pilar más fuerte que tiene la dictadura no es que el ejército ni es la policía, porque aunque todos son manipulados y responden a la política gubernamental, al final también son afectados. Estos pilares sostienen al gobierno, igual que mis dedos sostienen este libro. Y yo he desarrollado una estrategia para socavar estos pilares. La policía, las comunidades, las instituciones religiosas, los trabajadores, lo que sea, cada organización. Y a medida que se van debilitando y empiezan a derrumbarse, el gobierno se derrumbará cuando los pilares estén rotos. Lo ideal es que esos pilares no queden destruidos, sino que sean traspasados al movimiento democrático. Tienes que fagocitar esos pilares, y eso es lo que la resistencia serbia ha hecho. Decirle a la policía que todos somos víctimas del mismo sistema. No tiene sentido librar una guerra entre víctimas y víctimas, aunque unas lleven uniformes azules y las otras pantalones vaqueros. No debemos luchar entre nosotros. Y esa táctica funcionó en Georgia, en Ucrania y en muchos otros lugares del mundo. Eso es lo que hay que hacer, fagocitar esos pilares, no lanzar piedras a la policía. Hay mucha gente en situaciones de conflicto a la que le gustaría utilizar la violencia, pero sus adversarios casi siempre tienen muchas más armas militares, más armas violentas que los resistentes potenciales. Si como resistente eliges luchar con la violencia, tu adversario tendrá todas las ventajas, porque estás eligiendo luchar con las mejores armas que él posee. Pero puedes elegir luchar con armas no violentas, que son mucho más difíciles de contrarrestar para tu adversario. Opositor se sienta más o menos cómodo dentro de la nación, mientras la nación perece y la dictadura se fortalece. Si vemos en todas estas revoluciones, ha habido dignidad, y de los no tan jóvenes también, han mantenido una posición inclaudicable ante el honor, la honestidad, la honradez y los derechos que nos corresponden a todos por igual.